Hola, buenas. Como ya saben, esta historia no es mía, es de su respectivo autor. Por si quieren adelantar esta historia, ya estará subida en Patreon adelantada y al día con el autor. Para los que me quieran apoyar con el esfuerzo que hago para traérselos a ustedes, los dejo disfrutar del capítulo. Capítulo 15, no te dejarán engañar otra vez. Bajo las severas normas de Satsuki Kiryuin, todos los estudiantes de la Academia Onouji tenían un estricto toque de queda a las 22, salvo circunstancias apremiantes. Cualquier estudiante que fuera descubierto vagando por el campus sin una excusa razonable quedaba a merced del comité disciplinario antes de ser entregado a Ira Gamagori, quien le hacía sexo oral con más fuerza de lo habitual al haber sido despertado. En general, todos los estudiantes de una estrella o superiores obedecían el toque de queda sin protestar ni quejarse, pero Ichigo Kurosaki no sabía nada del toque de queda y no le habría importado de haberlo sabido. Lo bueno de vivir en un dormitorio casi vacío era que no había tanta gente alrededor que pudiera presenciar algo. La visita de Nuyarime el día de no tarde fue un claro ejemplo de que esto era algo bueno. Ichigo no dudaba de que si alguien los hubiera sorprendido, Nui lo habría matado sin dudarlo para, como ella misma lo expresó, guardar su secreto. Ichigo no sabía por qué estaba obsesionada con él. Francamente, le daba miedo y le enfurecía a partes iguales. Debido a la falta de estudiantes dispuestos y capaces de quedarse en los dormitorios, la azotea era un lugar excelente para hablar sin ser escuchado por espías o personas entrometidas. Mako se llevó un dedo a los labios e inclinó la cabeza hacia un lado. Perdí la cuenta. ¿Cuántas veces fue eso? 31, respondió Shinjiro Nagita sin dudarlo, mientras añadía rápidamente una marca a su blog de notas. Al igual que Mako, estaba sentado en el borde del tejado con un sándwich en las manos. La determinación de Ryuko para perseverar frente a un oponente imbatible es realmente impresionante. Ichigo frunció el ceño desde donde estaba parado. Sí, pero ella nunca va a asestar un golpe si sigue atacando de esa manera. Derrapando contra el techo de concreto, completamente ilesa gracias a que Senketsu actuaba como su piel, Ryuko refunfuñó furiosa y se levantó del suelo. Sacudiéndose un poco de polvo de su kamui, miró fijamente a Ururu, quien seguía de pie donde había comenzado el combate. Ella es realmente fuerte, Ryuko. El ojo de Senketsu se entrecerró mientras trataba de pensar en una estrategia, pero cada plan que Kamui pensó fue derribado por el tiempo de reacción y la velocidad ultra rápidos de Ururu. Vaya manera de decir lo obvio. Ryuko se limpió un reguero de saliva de los labios y miró fijamente a Ururu. Cuando aceptó este entrenamiento para perfeccionar sus habilidades y aumentar sus capacidades, pensó que sería sencillo. En su mente, Ururu solo logró patearle el trasero a Sanageyama porque no había activado su uniforme de Goku de 3 estrellas. Pero después de activar la sincronización de fibras vitales y seguir sin asestar un solo golpe, Ryuko empezó a preguntarse qué tan fuerte sería Ururu. Es imposible que seas tan fuerte. No siempre fui tan fuerte, dijo Ururu en voz baja, con las manos juntas frente a ella. Entrené mucho y duro para llegar a donde estoy hoy. Vaya, sonrió Ryuko con arrogancia mientras asimilaba esa información. Si alguien como Ururu, que odiaba pelear, podía ser entrenado para ser tan fuerte, no le cabía duda de que ella también podría. Me alegra saberlo. ¿Lista para la siguiente ronda? Ururu asintió. Claro, pero puedo sugerirte que intentes matarme. No podrás, pero te daría la fuerza y la velocidad para tal vez asestarme un golpe. Lo que Ururu acaba de decir le dejó a Ryuko sorprendida. ¿Matarte? Sí, dijo Ururu, adoptando una postura de combate por primera vez en el entrenamiento. Chocando suavemente sus manos enguantadas, añadió. Prepárate, Ryuko. Allá voy. Ryuko asintió y levantó su tijera en posición defensiva, pero por mucho que creyera estar lista, no lo estaba. En un instante estaba a casi 6 metros de Ururu y al siguiente salió volando por los aires cuando el talón de Ururu impactó en su barbilla. Haciendo una mueca de dolor mientras motas de sangre flotaban en el aire a su alrededor, Ryuko miró hacia el techo con un ojo entreabierto. Maldita sea. Ni siquiera pude verla moverse. Ni siquiera la sentí. Es muy dura. Lo sé. Gritó Ryuko mientras giraba en el aire antes de aterrizar agachada en el techo. Justo cuando su talón golpeó la superficie del techo, se vio obligada a saltar rápidamente hacia atrás cuando Ururu corrió hacia ella. Esquivando a duras penas el primer puñetazo, Ryuko fue sorprendida cuando Ururu cambió bruscamente de táctica y barrió el suelo con la pierna. Lanzada de vuelta al aire, Ryuko se quedó atónita cuando Ururu le clavó la palma de la mano en el estómago expuesto.
Incluso con la piel de acero de Senketsu, la potencia del golpe fue como si no llevara un kamui. Lanzada hacia atrás por el techo, Ryuko rodó hasta detenerse y de inmediato notó que su tijera ya no estaba en sus manos. Giró la cabeza y vio el arma firmemente sostenida por Ururu. Ururu contempló la peculiar arma en su mano izquierda con algo parecido a asombro e interés. Algo en ella le resultaba familiar, pero eso era imposible. Volviéndose hacia una Ryuko atónita, dijo: «Tu agarre era demasiado ligero. Pude desarmarte sin apenas esfuerzo. Esto es terrible». Mako tenía los brazos alzados y los ojos al borde de las lágrimas. Su mejor amiga, vestida con sus mejores galas, no pudo oponer resistencia. Armándose de valor, se levantó y gritó: «Vamos, Ryuko. ¿Dónde está tu espíritu de lucha? No deberías dejar que te tiren por ahí como a mi vieja muñeca». Es bastante extraño, Shinjiro hojeó su libreta. Frunciendo el ceño al recordar algo que había escrito días atrás, se volvió hacia Ichigo. Ryuko debería ser más fuerte que esto. ¿No dijiste que era igual de fuerte que Satsuki? Casi, respondió Ichigo brevemente, se está conteniendo. ¿Ryuko?, preguntó Shinjiro antes de hacer una mueca de dolor cuando Ryuko fue arrojada hacia atrás y le arrebataron su hoja tijera. No, Ururu, dijo Ichigo con neutralidad. Probablemente esté luchando con un cuarto de su fuerza. Si Ururu no se hubiera contenido, habría matado a Ryuko al comenzar la pelea. Mientras Mako se quedó boquiabierto ante la revelación y animaba aún más a Ryuko, Shinjiro pareció pensativo, pero Ichigo atribuyó su menor alegría a su estado actual. En algún momento del día de no tarde, Shinjiro había sido emboscado por el comité disciplinario y recibió una paliza brutal. Aunque la mayoría de sus heridas habían sido superficiales y solo necesitaban vendas y gasas, Shinjiro se vio obligado a cubrirse el ojo izquierdo con un parche por el futuro previsible. ¿Tan fuerte es Ururu? El asombro familiar regresó a su voz, lo que le demostró a Ichigo que Shinjiro había vuelto a ser el mismo. Es increíble. Podría ser nuestra arma secreta para exponer la tiranía de Lady Satsuki de una vez por todas. ¿Qué te pasa con derrotar a Satsuki? Ichigo arqueó una ceja. Había algo extraño en cómo Shinjiro siempre quería ir tras Satsuki. ¿No puedes? Mira el cambio de color. Ichigo y Shinjiro se giraron hacia Mako, quien había gritado la exclamación, antes de volverse hacia Ururu. Aunque ambos estaban atónitos por lo que vieron, fue Ichigo quien expresó lo que ambos pensaban. ¿Se está poniendo morado? No fueron los únicos en notarlo. Tanto Ryuko, con los ojos abiertos como platos y los labios temblorosos, como Ururu, que la observaba con una mezcla de interés distante y confusión, también lo notaron. Sosteniendo la tijera frente a su pequeño cuerpo, Ururu observó cómo el rojo de la hoja comenzaba a desvanecerse, para ser reemplazado por un tono morado oscuro. En solo unos segundos, no quedó rastro de rojo. Ahora era una tijera morada. ¡Qué extraño! Ururu levantó la espada ante sus ojos y la observó fijamente. No tenía ni idea de por qué había cambiado de color, pero nada parecía haber cambiado aparte de su apariencia. ¿Por qué se volvió morada? El cuerpo de Ryuko temblaba y tenía la cabeza inclinada, ocultando sus ojos bajo unas densas sombras. Apretando los puños con furia hasta el punto de que debería haberle hecho sangre, miró a Ururu con furia y dijo furiosa: ¿Quién eres tú? Con un desenfreno casi salvaje, Ryuko corrió por el tejado, y las rejillas de ventilación de su espalda solo contribuían a aumentar su velocidad. Al acortar la distancia entre Ururu y ella, Ryuko alzó el puño y apuntó al rostro de su objetivo. Por la mirada de Ururu, supo que no esperaba que Ryuko se lanzara contra ella sin más. Sin embargo, eso no impidió que Ururu se inclinara hacia un lado y dejara que el puñetazo pasara inofensivo a menos de 2 centímetros de su nariz. Tampoco le impidió clavar la ahora púrpura hoja de tijera en el tejado, echando el brazo hacia atrás y hundiendo el puño profundamente en el plexo solar de Ryuko. ¡Ay! Ryuko escupió sangre mientras Ururu la golpeaba con casi la mitad de su fuerza. Cayendo al suelo con solo un brazo tembloroso impidiéndole el golpe, Ryuko jadeó y miró el rostro impasible de Ururu. ¿Eh? Ururu parpadeó como un búho, confundido. ¿Por qué? Ryuko se tomó un momento para recuperar el aliento. ¿Por qué mataste a mi papá? Ururu observó a Ryuko caída antes de agacharse junto a ella. Mirándola fijamente a los ojos, ladeó la cabeza y dijo: pero yo no maté a tu padre. Ni siquiera sé quién es. ¿Qué? Ryuko recuperó el control de su cuerpo al calmarse el dolor de estómago. Pero mi tijera. ¿Por qué se volvió morada al sujetarla? Ururu miró brevemente el arma ensartada.
No lo sé, pero lamento mucho cualquier confusión o enojo que pueda haberte causado. Por favor, perdóname. Un leve rubor de vergüenza adornó las mejillas de Ryuko mientras Ururu se disculpaba efusivamente. Estaba a punto de disculparse cuando Senketsu le dijo: eso fue peligroso de tu parte, Ryuko. Ryuko miró fijamente el único ojo funcional de Senketsu y vio que estaba entrecerrado por la ira. ¿Qué quieres decir, Senketsu? Cuando te enojaste hace un momento, tu sangre comenzó a hervir cada vez más. El Kamui hizo una pausa por un momento para que sus palabras se asimilaran antes de continuar. Si hubiera continuado por mucho más tiempo, no habría podido controlar mi gusto por tu sangre. Necesitas tener cuidado en el futuro. No debes dejar que tu ira te controle o no terminará bien para ninguno de los dos. Tienes razón, suspiró Ryuko abatido, es solo que yo, Ryuko. Ryuko no tuvo mucho aviso cuando Mako se aferró a su cuello, se dio la vuelta y la derribó al suelo. Mientras intentaba apartar las manos de Mako de su cuello para poder respirar, Mako la apretó aún más. No te me mueras, Ryuko. No puedo permitirme buscar una nueva mejor amiga en esta época del año. Es demasiado lío. Mako, no puedo respirar, Ryuko jadeó cómicamente mientras su rostro se ponía azul. Su alivio llegó cuando Ichigo agarró a Mako por la nuca y la apartó de la casi muerta Ryuko. Tranquilo Mako, Ichigo bajó a Mako suavemente antes de ofrecerle una mano a Ryuko, ¿estás bien? En lugar de tomarle la mano, Ryuko desactivó el Senketsu y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, con los brazos cruzados. Con un puchero de ira, preguntó: ¿qué también conoces a Ururu? ¿Ururu? Ichigo la miró y observó cómo jugaba a mantenerse alejada de Mako y la tijera morada que aún no le había devuelto a Ryuko. Rascándose la cabeza, respondió: bueno, trabajó para Kisuke un tiempo. Creo que es su hija o algo así. Nunca la vi fuera de su tienda ni de la escuela. Entonces, ¿por qué mi tijera cambió de color cuando ella la sostuvo? Ni hablar, Ichigo se encogió de hombros y extendió la mano hacia Ururu, quien inmediatamente le devolvió la tijera. Curiosamente, en cuanto su mano se cerró sobre el mango, el púrpura se desvaneció y fue reemplazado por el mismo azul oscuro con el que brillaba Tournesol. Experimentando con ella, dijo: quizás simplemente cambia de color si alguien más la sostiene. Dándole la vuelta a la espada, Ichigo se la devolvió a Ryuko, quien la tomó y vio cómo el azul se transformaba en rojo casi al instante. Contemplando la espada con una mezcla de sospecha y traición durante un largo instante, suspiró y refunfuñó: supongo que me volví un poco loca. Dios, me siento como una idiota por culpar a Ururu de lo que le pasó a mi padre. Ichigo hizo una pausa y miró hacia un lado, lejos de Ryuko. Nunca dijiste lo que le pasó a tu papá. Es que no hay mucho que decir, admitió Ryuko con tristeza, con la mirada fija en el suelo. Papá me llamó a casa para hablar de algo. Cuando volví, lo encontré tirado contra la pared con una espada sobresaliendo del estómago. Intenté salvarlo, maldita sea, pero vi a una mujer huyendo con la otra mitad de esta arma. Eso es todo lo que sé. Ryuko notó la falta de respuesta de Ichigo y levantó la vista. Al verlo con la mirada perdida, preguntó: ¿qué pasa? Ichigo vio a Mako decirle algo grandilocuente a Shinjiro, quien respondió con el mismo entusiasmo, antes de responder: tengo una idea de quién es esa mujer. ¿Qué? Ryuko se puso de pie de golpe, ¿quién es? Ichigo negó con la cabeza. Es solo una sospecha, pero estoy bastante seguro de que es ella. Todo encaja demasiado perfectamente como para ser otra cosa. Ryuko resopló enojada. ¿Puedo al menos saber su nombre? Sí, bostezó Ichigo y empezó a regresar a su habitación. Se hacía tarde y estaba seguro de que Tsumuru volvería mañana para terminar lo que había empezado con Ryuko. Se llama Nuyarime. Nuyarime, Ryuko pronunció el nombre con naturalidad. Sin duda, era un nombre que no olvidaría pronto. Oye, ¿me ayudarás mañana contra ese tipo? Ichigo miró a Ryuko. ¿Quieres que lo haga? Sí. No. Quizás. No lo sé. Gruñó Ryuko y dio una patada en el techo. Quiero saber qué tiene ese tipo contra Senketsu, pero tiene un montón de ases bajo la manga. Por lo que sé, está haciendo experimentos ahora mismo, creando nuevas trampas y armas para pillarme desprevenida. Ya me pilló desprevenida una vez. ¿Qué le impedirá hacerlo una segunda vez cuando menos me lo espero? Ese era un buen punto. Ichigo comprendió que, aunque Ryuko hubiera preferido librar sus propias batallas, estaba dispuesta a pedirle ayuda. Haré lo que pueda, pero si es tan listo como dices, esperará a que estemos separados antes de atacar. Gracias, sonrió Ryuko mientras seguía a Ichigo de vuelta al edificio. Quizás mañana no sería tan malo como pensaba.
Un ceño fruncido adornó el rostro de Satsuki Kiryuin. A Satsuki le gustaba creer que podía predecir los acontecimientos con antelación. Siendo la naturaleza humana lo que era simplemente cuestión de determinar cómo suele reaccionar una persona para determinar la mejor manera de limitar su poder e influencia. A veces es su orgullo, su conocimiento, su honor o simplemente su adoración, pero las personas tienen debilidades. Ichigo Kurosaki y Ryuko Matoi no eran la excepción. Mientras bebía un sorbo de té antes de continuar leyendo el último informe sobre Ryuko, Satsuki sintió que leerlo era una pérdida de tiempo. Ya conocía las motivaciones tras las acciones de Ryuko, debidas en gran parte a que ella misma las había provocado. Bastaba con mencionar sutilmente la muerte de su padre para provocar a Ryuko y obligarla a tomar decisiones irracionales. Era casi demasiado fácil. Ichigo Kurosaki, en cambio, era más complejo y difícil de interpretar. Satsuki había intentado hablar con él en múltiples ocasiones, solo con éxito en un par, pero lo que estaba a punto de deducir no era suficiente para predecir cómo reaccionaría Ichigo ante futuros estímulos. Era honorable y respetuoso con la ley, pero al mismo tiempo estaba dispuesto a romper las reglas para hacer lo correcto. Si fuera cualquier otra persona, Satsuki habría aplaudido a Ichigo, pero ahora mismo era un gran obstáculo para sus planes. ¿Cuál es la mejor manera de controlar a Ichigo? Satsuki se recostó y cerró los ojos con suavidad. Sin duda sospecha de mis motivos y no escuchará nada que digas sin reservas. Quizás pueda usar esa sospecha a mi favor. Mezclando suficientes verdades y mentiras, debería poder engañarlo para que haga lo que quiero. Señora Satsuki, la voz de Uka Inumura se escuchó por toda la habitación, recordándole a Satsuki que no estaba sola. Tengo la información que solicitó sobre el intruso que atacó el club de jardinería esta mañana. Ya veo, Satsuki pensaría más en lidiar con Ichigo una vez terminada la conversación. Descubrió, para su irritación, que sus pensamientos seguían dando vueltas alrededor de Ichigo más de lo que hubiera deseado. ¿Qué descubriste? Inumura pulsó una tecla e inmediatamente una imagen de Tsumuru se mostró prominentemente en la gran pantalla que ocupaba la mayor parte de la pared junto a Satsuki. Con la mirada fija en la imagen, con el rostro iluminado por el resplandor verde y negro, repasó las diversas estadísticas antes de centrarse únicamente en las fotos de su encuentro con Ryuko e Ichigo ese mismo día. La información sobre este hombre es sorprendentemente limitada. Como experto en informática especializado en infiltración y recopilación de datos, Inumura se enorgullecía de su capacidad para averiguar casi cualquier cosa sobre cualquier persona. Sus varios intentos fallidos de encontrar siquiera el nombre de este hombre lo irritaban profundamente. Pero los datos que pude recopilar sugieren que es miembro del grupo paramilitar antiuniforme Playa Nudista, que nos ha estado acosando durante los últimos 3 años. Playa Nudista. Ira Gamagori, imponente sobre sus compañeros de la Élite 4, miraba la pantalla con una mezcla de desdén y contemplación. ¿El mismo grupo que ha estado desmantelando varias academias asociadas con Lady Satsuki? El mismo. Inumura se ajustó las gafas antes de continuar. Mientras ese grupo ha estado trabajando contra Lady Satsuki, este hombre ha destruido personalmente 9 academias y escuelas solo en el último año. ¿9? Uzusana Heyama descruzó las piernas y se sentó en el borde del sofá. ¿Por qué no hemos atrapado a este hombre todavía? Es inteligente, explicó Inumura. Al llegar a una academia, se dirige inmediatamente al consejo estudiantil y los elimina. Una vez que el consejo estudiantil que la señora Satsuki puso al poder es desmantelado, perdemos el control de la academia y sus estudiantes, concluyó Gamagori con brusquedad. Tras tomar el control de una academia, Lady Satsuki permite que un consejo estudiantil de su elección la dirija en su ausencia. Para prevenir posibles levantamientos, cada miembro del consejo recibe un uniforme de Goku por ayudarla a expandir su poder. Con este hombre destruyendo los consejos, grandes sectores de Japón se separaron y se unieron a las 3 academias restantes en la región de Kansai. Frunciendo el ceño, miró a Inumura y preguntó, ¿cómo logra esto este hombre? Parece que no lleva ropa impregnada con fibra vital. Ya iba a llegar a eso, advirtió Inumura molesto antes de escribir unas cuantas teclas más. Como estaba a punto de decir, esta es el arma principal de ese hombre. Inumura deslizó los dedos por la pantalla de su portátil e inmediatamente la imagen de Tsumugu desapareció, reemplazada por varias de su ametralladora. Con otro movimiento, aparecieron varias imágenes de alta resolución de las agujas utilizadas como munición, así como un esquema básico del arma. ¡Qué barbaridad!, bromeó Nonon Hakuzure mientras miraba el arma. Usar un arma tan rudimentaria contra Lady Satsuki es una estupidez.
Es un milagro que siquiera haya logrado derribar una sola academia asociada en primer lugar. Las agujas que usa están compuestas de una aleación especial que tiene la capacidad de cortar el vínculo entre un humano y una fibra vital, explicó Inumuta, molesto por la interrupción de Nonon. Qué extraño. Dice que la aleación de las agujas es propiedad intelectual exclusiva de Revox. ¿Cómo puede un hombre que trabaja para un grupo antiuniformes acceder a material clasificado? Preguntó Gamagori con indiferencia. ¿Podría haber un traidor en Revox ayudando a estos nudistas? Lo dudo, respondió Satsuki con calma y un tono frío. Mi madre no toleraría ningún tipo de disensión en su empresa. Si un empleado alberga siquiera la más mínima idea de espionaje, desaparece. Inumuta, consulta la lista de robos, tanto los que se han llevado a cabo como los que se han intentado, contra Revox en los últimos 20 años. Los registros electrónicos solo datan de hace 18 años, pero lo intentaré, tecleó Inumuta rápidamente, con los dedos apenas borrosos. Tras más de un minuto en silencio sin que el ex-hacker hiciera ningún progreso, encontró algo útil. He recopilado una lista de memorandos internos de Revox. De los cientos de memorandos, solo uno, de hace 14 años, menciona la desaparición de un cargamento de material clasificado. No es concreto, pero creo que es lo que busca. No importa cómo llegó a poseer la aleación, concluyó Satsuki. Permítanos enfrentarlo directamente, ofreció Sanageyama con energía. Los uniformes de Goku que les diste a las otras academias no eran más fuertes que los de 2 estrellas. No hay forma de que pueda derrotarnos a los 4. Una sugerencia excelente, pero inútil. Satsuki giró la cabeza y esperó a que Soroi le volviera a llenar la taza de té antes de continuar. El objetivo de este hombre es Matoi, no yo. ¿Por qué iría tras Matoi? Preguntó Gamagori. Satsuki habló con la misma calma de siempre. Su objetivo es Sukamui. Como sus intenciones no me involucran, esta escaramuza es simplemente una lucha entre un andarríos y una almeja. Intervenir solo nos ensuciará las manos. Lo dejaremos en paz y permitiremos que Matoi luche por su cuenta. ¿Qué pasa con Fresa? Preguntó Hakuzure con sospecha. No necesitas preocuparte por él, suspiró Satsuki con arrogancia mientras bebía un sorbo de té. Ichigo no será un problema. ¿Quieres que me encargue de él? Preguntó Sanageyama, ofreciéndose voluntariamente a Satsuki. Aún le dolía la derrota ante Ururu de hacía unos días. Si la paliza de una niñita no fuera suficiente, no logró vengarse de Ichigo durante el día de la no tarde. De alguna manera, incluso sin Sukamui, Ichigo Kurosaki y Ryuko Matoi escaparon de él sin apenas un rasguño. Agradezco tu disposición, condonó Satsuki, pero es innecesario. Es probable que el enfrentamiento entre Matoi y este hombre se extienda por toda la Academia Onouji. Necesito que reúnas a los capitanes del club atlético y estés listo para capturar a este hombre en cuanto termine la pelea. Ya sea que derrote a Matoi o viceversa, estará agotado física y mentalmente. Será una oportunidad inmejorable para capturar a un miembro de la playa nudista y determinar sus objetivos y planes. Fresa va a ser un problema, bromeó Hakuzure con altivez. Será como un príncipe salvando a una princesa. Pero en este caso, la princesa es un troll feo sin sentido de la moda. Ichigo es el tipo de persona que interviene y ayuda a los que están cerca de él. Satsuki dejó la taza de té ahora vacía y empapó sus dedos. Alejarlo de Matoi durante la pelea va a ser un problema. Déjame ocuparme de Fresa, rió Hakuzure con frialdad. Necesita aprender cuál es su lugar. ¿Qué mejor manera que ser aplastado bajo mis pies? ¿Qué reacción más peculiar? Notó Inumuta con un poco de sarcasmo en su voz. Si no lo supiera, pensaría que estás obsesionado con Ichigo Kurosaki. Tranquilo, perrito, gruñó Hakuzure amenazante, mientras la boca de la calavera de mono de su sombrero se abría y cerraba junto a la suya. Es cierto que el estudiante transferido fue quien destrozó mi club de biología, pero Fresa ha arrasado con varios otros clubes. No voy a quedarme de brazos cruzados y dejar que siga haciéndolo. El comité no deportivo debe ocuparse de sus propios problemas. Eso, por supuesto, si Lady Satsuki me lo permite. Puedes, respondió Satsuki tras un segundo, pero debes saber que las habilidades de Ichigo superan con creces todo lo que has presenciado hasta ahora. He visto cómo derrotó a los capitanes del club. No es nada comparado con la fuerza que usó para luchar y derrotarme. Si deseas luchar contra él, no te detendré, pero puedes imaginar el precio del fracaso. O regresas a mí con Sukamui en la mano o serás degradado a no estrella. Te doy una única oportunidad para reconsiderar tu decisión, Hakuzure.
No tiene por qué preocuparse por mí, Lady Satsuki, dijo Nonon Hakuzure con una sonrisa burlona, sacudiéndose el polvo imaginario de los hombros. No voy a subestimar a Strawberry ni un ápice. Si fuera lo suficientemente fuerte como para luchar contra usted de forma justa, sería de mala educación no darlo todo yo mismo. Satsuki sonrió levemente ante la determinación de Nonon. Muy bien, entonces. Si estás tan decidido a luchar contra Ichigo, tienes mi permiso para hacerlo. Sin embargo, debes saber que estarías en desventaja ante la velocidad y la fuerza de Ichigo. Ahí es donde entro yo, dijo la voz de Yori desde las sombras. Dando un paso al frente y saludando brevemente a los 4 altos mandos, se giró hacia Satsuki y continuó. He hecho lo que me pediste, Lady Satsuki. Tras varias horas revisando los datos de combate del Simón y Regalia, creo que he corregido la mayoría de los fallos y errores. Hakuzure, por favor, acompáñame. Necesito probar el Simón y Regalia Mark II. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Nonon mientras se levantaba y seguía a Yori. Con el poder que le otorgaba su nuevo y mejorado uniforme de Goku, iba a hacerle pagar a Ichigo por la humillación que le había infligido. Eso era seguro. Ryuko rasgueaba los dedos sobre el escritorio mientras apenas prestaba atención a las divagaciones de Aikuro sobre el caso Irán Contra. Por mucho que le gustara aprender historia, algo andaba mal con Aikuro si lograba distraerla tanto. Era imposible que este hombre perteneciera a la organización Playa Nudista, lo cual ella sigue pensando que son tonterías que Aikuro inventó para molestarla. Reprimiendo un bostezo y tomando algunas notas más, se miró la mano y frunció el ceño al notar que le temblaba. ¿Es porque estoy nervioso por pelear con ese hombre otra vez? Mentiría si dijera que Tsumugu no la asustaba. La forma en que el hombre sabía cómo desactivar su intento de activar Senketsu significaba que debía tener experiencia luchando contra fibras vitales. ¿Sabía de Senketsu y Kamui porque ya había luchado contra ellos? ¿Cómo conocía a la madre de Ichigo? Pensamientos como esos la atormentaban y solo contribuían a aumentar la molestia que sentía. Tu sangre ha tenido mal sabor toda la mañana, Ryuko. ¿Eh? Ryuko miró a Senketsu. ¿De qué estás hablando? Todo el nerviosismo que sientes está haciendo que tu sangre sepa muy agria, tarareó Senketsu y parpadeó una vez antes de agregar. O tal vez sean todos los limones que has estado comiendo últimamente. Cámbiate a una fruta menos ácida. ¿Por qué te importa lo que como? Murmuró Ryuko, intentando concentrarse en el aburrido discurso de Aikuro. Le tomó un momento a Ryuko asimilar la situación, pero cuando por fin lo hizo, volvió a mirar a Senketsu y siseó en voz baja. Espera, ¿sabes a qué sabe mi sangre? Como tu Kamui, puedo detectar inmediatamente cualquier cambio en tu fisiología. Esto incluye tu colesterol, nivel de azúcar en sangre, peso e incluso tu IMC. Ryuko contuvo un siseo de dolor cuando su rodilla se levantó involuntariamente y golpeó el escritorio. Frotándose la rodilla, por suerte sana, le gruñó a su Kamui. No te metas en esas cosas. Es privado por algo, maldita sea. Es privado, pero como tu Kamui, me interesa mucho tu salud y bienestar. Senketsu ignoró las quejas de Ryuko para seguir dándole su sabio consejo. Sabía que, dijera lo que dijera, pronto se daría cuenta de que todo lo que hacía era por su bien. Hablando de comida, deberías dejar de comer croquetas. Necesitas una dieta más equilibrada, como Ichigo. No metas a Ichigo en esto. Ryuko intentó mantener la voz baja, casi un susurro. Estaba en medio de la clase, no afuera, donde nadie la notaría hablando con Senketsu. Ya había recibido suficientes miradas raras. No quería que pensaran que oía voces que no existían. Y borra esa cara de suficiencia de tu cara. Debes saber que soy incapaz de tener ninguna expresión en mi cara, porque no tengo cara. Ryuko agarró el cuello de Senketsu y tiró con fuerza. ¿Por qué, hijo de...? Su maldición se interrumpió cuando sonó el timbre de clase, lo que significaba que ya no tenía que aguantar más los supuestos consejos de Senketsu. Rápidamente tomó su mochila, salió del aula y encontró a Ichigo esperándola en el pasillo. Hola Ichigo, Ryuko enganchó sus manos detrás de su cuello, ¿qué estás haciendo aquí? Ichigo señaló con el pulgar por encima del hombro. Mako no dejó de molestarme hasta que le dije dónde estaba tu clase. Ryuko. Ryuko se hizo a un lado cuando Mako se lanzó por los aires, lo que la hizo rodar por el suelo antes de dar una voltereta y estrellarse de cara contra la pared cercana. Mientras Mako se desprendía cómicamente de la pared y caía al suelo, ella se levantó rápidamente y se sacudió el polvo del pelo. ¿Por qué no me atrapaste, Ryuko? ¿Eh? Ryuko levantó una ceja. ¿Se suponía que debía hacerlo? Claro que sí.
Mako apretó el puño dramáticamente. Se suponía que debías atraparme en el aire para que no me lastimara. Lo recordaré la próxima vez. Ryuko puso los ojos en blanco sarcásticamente y se giró hacia Ichigo. Oye, ¿dónde está Ururu? Está pensando en unirse a un club, dijo Ichigo negando con la cabeza. Recordó que Ururu había expresado su deseo de unirse a uno de los muchos clubes de la Academia Onouji. Su argumento era que había muchas cosas diferentes e interesantes que hacer en la escuela y que le interesaba unirse a uno de los clubes no deportivos. Cuando Ichigo le preguntó a cuál, Ururu hizo una pausa, ladeó la cabeza y dijo que aún no lo sabía, pero que se lo diría en cuanto lo supiera. Oh. Iba a disculparme por lo que pasó anoche, dijo Ryuko, avergonzada. Aunque Ururu había sido quien se había disculpado por provocar su reacción, Ryuko sabía que era solo porque la chica sentía la necesidad de complacer a todos. Si disculparse por algo que no hizo ayudaba a calmar a todos, Ururu lo haría. Suspirando con nostalgia, preguntó, ¿has visto alguna señal de ese tipo? No, y eso es lo que me molesta. Ichigo miró por la hilera de ventanas que bordeaban la pared del pasillo y hacia el patio. A la altura a la que se encontraban y con todos los estudiantes pululando afuera, era difícil distinguir si alguno de ellos era ese hombre. Negando con la cabeza, se volvió hacia Ryuko. Pero dudo que aparezca en pleno día. No creo que Satsuki estuviera muy contenta con lo que hizo ayer. Quizás ella lo cuide por nosotros, rió Ryuko y agregó. Pero si cree que voy a agradecerle, que se pudra en el infierno. Ichigo. Ichigo y Ryuko se detuvieron cuando Mugetsu habló. ¿Qué pasa? Algo no va bien, la voz de Mugetsu sonaba un poco preocupada. Sus ojos multicolores se entrecerraron pensativo, se abrieron rápidamente y giraron hacia la derecha. Agáchate. Ichigo no lo pensó dos veces. Agarró a Mako y Ryuko y se lanzó al suelo mientras las ventanas explotaban hacia adentro, cubriendo todo el pasillo con fragmentos de vidrio y metal, e hiriendo a las docenas de estudiantes a su alrededor. Tosiendo y poniéndose de pie, Ichigo buscó con la mirada el origen del ataque y pronto descubrió que, o mejor dicho, quién era. Pai. Fage. Desde su posición, flotando justo afuera del agujero en la pared de la Academia Onouji, Nonon Hakuzure se llevó una mano sugestivamente a los labios mientras miraba a su objetivo. Con una voz engañosamente dulce que prometía azúcar y arcoíris, añadió con una sonrisa arrogante. Tendré que esforzarme más para darte con mi próxima salva. A diferencia de su anterior y voluminoso uniforme de Goku, el nuevo uniforme sinfónico de Nonon fue diseñado específicamente para el combate a alta velocidad. Todo su cuerpo, salvo la cabeza, estaba envuelto en un traje de vuelo rosa con 6 botones rojos que le bajaban por el pecho. Su sombrero de tambor mayor, el mismo con la calavera de un mono, ahora parecía una calavera real. Sus antebrazos y pantorrillas estaban envueltos en una armadura blanca similar a la de Mugetsu, pero que parecía piezas de instrumentos. Al notar que Ichigo observaba su nuevo uniforme, Nonon adoptó una pose y ajustó sus propulsores inferiores para acercarla un poco más. ¿Te gusta mi nuevo uniforme, fresa? Fue hecho específicamente para matarte. ¿Qué carajos tienes contra Ichigo, serpiente? Ryuko le agitó el puño a Nonon mientras la llamaba por el apodo que Ichigo dijo que enfureció a la chica de cabello rosa. No te metas, estudiante transferida. Le susurró Nonon a Ryuko mientras los wafers que se extendían desde sus hombros brillaban temporalmente con un rosa ominoso. A menos que tú también quieras morir, te sugiero que no te metas. Lady Satsuki me ha ordenado que no trate contigo hoy, así que considérate afortunada. Me apartaré sin pensarlo dos veces, dijo Ryuko, buscando el broche de su guante. No iba a permitir que Ichigo luchara contra un oponente como Nonon, pero antes de que pudiera sacarlo y darle a Senketsu la donación de sangre que necesitaba para transformarse, la voz de Ichigo la detuvo. Tiene razón, Ryuko. Ichigo tomó a Tournesol en su espalda con la mano izquierda mientras que su mano derecha se movía hacia la hombrera en su hombro izquierdo. Déjamelo a mí. Lleva a Mako a un lugar seguro. No confío en que Hakuzure no la golpee durante nuestra pelea. Finalmente usaste mi nombre, sonrió Nonon y se reclinó en el aire. ¿Eso significa que ahora respetas mi poder? Ni hablar. Negó Ichigo con vehemencia, haciendo que Nonon se tambaleara en el aire por la sorpresa. Si acaso, ahora te respeto aún menos. ¿Atacar a estudiantes inocentes solo para intentar golpearme? ¿Qué tan bajo eres? Nonon se mordió el labio ante el insulto a su honor. ¿Cómo se atrevía Ichigo a decir que no tenía honor cuando Lady Satsuki le había ordenado que lo eliminara? No tenía ni idea de lo que hablaba. Palabras atrevidas, fresa, pero te las voy a hacer comer. Ven y pruébalo.
Ichigo golpeó la hombrera con la mano y al instante quedó envuelto en luz y estrellas azules mientras Mugetsu se transformaba alrededor de su cuerpo. Liberación inicial de fibra vital. Kamui Mugetsu. Saliendo del humo que se formó por su transformación, Ichigo lo dispersó con un movimiento de su espada y se giró hacia Nonon. Hagamos esto, pero no aquí. No quiero que ninguna persona inocente salga lastimada. Antes de que Nonon pudiera responder, Ichigo saltó por el agujero que había hecho en la pared y cayó al suelo. Apresurándose para recuperar la iniciativa, giró y voló tras él. No importa dónde peleemos, porque voy a arrasarte. Mientras la voz furiosa de Nonon se desvanecía en la distancia, Ryuko corrió hacia el agujero y se aferró a los bordes dentados con la mano. Sus ojos miraban con fervor a todas partes, pero no veía ninguna señal de a dónde había ido Ichigo. Maldiciendo en voz baja, estaba a punto de darse la vuelta cuando una gran explosión se escuchó en el edificio de al lado. Concentrándose en la columna de humo ascendente, apenas pudo distinguir una figura muy parecida a Ichigo corriendo por un tejado con Nonon persiguiéndolo sin descanso. Mako, ve a buscar a Ururu y quédate cerca de ella. Ryuko no dudaba de que Ururu protegería a Mako. Al acercarse al borde del agujero, se preparó para activar a Senketsu para que siguiera a Ichigo, quisiera o no su ayuda, pero frunció el ceño al no oír a Mako decir nada. Oye, Mako, dije. Ryuko se detuvo al ver el cuerpo de Mako, lleno de agujas, caer rígidamente al suelo. Al darse cuenta de quién se acercaba, sacó rápidamente el alfiler de su guante, transformándose en Senketsu, y desenvainó su hoja tijera roja justo cuando Tsumugu le disparaba una lluvia de agujas con su pistola de máquinas de coser. Tu habilidad ha mejorado notablemente desde nuestro encuentro de ayer, elogió Tsumugu al salir de las sombras. Así que déjame darte dos datos útiles. 1. No pienses que nuestra pelea de ayer fue una muestra de mi habilidad. 2. Te doy una única oportunidad para entregar tu Kamui luchando. Si no lo haces, no tendré más remedio que arrancártelo del cuerpo. Ten cuidado, Ryuko. Este hombre parece saber mucho sobre cómo contrarrestarme. Te preocupas demasiado, Senketsu. Así que quédate tranquilo y déjame luchar. Girándose hacia Tsumugu, que fruncía el ceño, lo apuntó con su tijera y dijo, ¿de verdad crees que voy a entregar a Senketsu sin más? Tendrás que llevártelo en lugar de mi cadáver. Tsumugu cerró los ojos y respiró profundamente. Que así sea. Ichigo no estaba teniendo un buen día. Apartando un gran trozo de hormigón que bloqueaba su camino, saltó y aterrizó accidentalmente sobre el cuerpo inconsciente de un miembro del club de baloncesto masculino. ¿Ya te diviertes, fresa? Nonon salió lentamente del agujero que había creado en el techo. Con las manos en las caderas, añadió. Porque me lo estoy pasando genial dándote una paliza. Cállate, Ichigo puso los ojos en blanco ante la falsa dulzura en la voz de Nonon. Estaba empezando a enfadarse con la forma en que le hablaba y lo trataba. Era casi como si esta pelea fuera un juego para ella, y tenía que admitirlo, era uno que él estaba perdiendo. Como podía volar por los aires, Nonon tenía una clara ventaja sobre él. Si bien su velocidad y potencia eran lo suficientemente altas como para saltar lo suficientemente alto como para golpearla, ella había demostrado ser capaz de esquivar sus ataques por reflejo. No te enojes conmigo porque eres un desastre, dijo Nonon con una sonrisa y sacando la lengua. Pero no te sientas mal, fresa. No hay forma de que puedas derrotar a mi Simón ni Regalia Mark II. Fue mejorada y mejorada para derrotarte. ¿Mejorado? Ichigo escupió al suelo y estiró su hombro derecho. Blandir Tournesol le estaba pasando factura. Hacía tiempo que no usaba una espada y su cuerpo sufría por ello. Entonces tu primer uniforme de Goku no fue lo suficientemente bueno para pelear conmigo. Fue más que suficiente. Nonon lanzó un puñetazo furioso contra Ichigo, que, debido a su diminuto tamaño, no era tan amenazante como ella hubiera deseado. Fuiste tú y tu estúpida velocidad. El poder de mi Simón y regalía grave fue más que suficiente para derrotarte, pero eres demasiado rápido. Por suerte, Lady Satsuki estuvo agradecida de actualizar mi uniforme de Goku a su forma actual. Ahora tengo todo el poder de grave y la velocidad para atraparte. Nonon acentuó sus palabras disparando otra ráfaga de notas musicales a Ichigo. Desviando la munición metálica anormal con Tournesol, de la cual salían chispas azules con cada nota bloqueada, Ichigo intentó pensar en una forma de derrotar a Nonon. Intentar atacarla ya había demostrado ser ineficaz. Sabía lo fuerte y rápido que era, así que siempre se aseguraba de volar lo suficientemente lejos para esquivar sus ataques. ¡Ay, al diablo con esto!
Ichigo giró el cuerpo lo suficiente hacia un lado para que la lluvia de notas pasara justo por encima de su piel. Con el cuerpo aún en movimiento, corrió hacia Nonon antes de impulsarse hacia ella con la fuerza suficiente para abollar el hormigón. ¿Cuántas veces vas a intentar lo mismo de siempre? Rió Nonon mientras se preparaba para apartarse. Es muy triste ver, se detuvo a media frase cuando sus ojos rosados se abrieron de par en par, sorprendidos, al ver la espada azul acercándose a su cuello. Instintivamente, ajustó sus propulsores para disparar hacia arriba, se echó hacia atrás al mismo tiempo y vio cómo Tournesol no la alcanzaba, pero sí le dejaba un largo corte en el casco. Volando hacia el cielo justo cuando Ichigo aterrizaba de nuevo, Nonon se llevó una mano temblorosa a la cabeza y se pasó el dedo por el corte en su simón y regalía que fácilmente podría haber sido su garganta. Strawberry realmente estaba tratando de matarme. Por primera vez en la pelea, Nonon se dio cuenta de que Ichigo no bromeaba. Por mucho que ella y los otros 4 de alto mando presumieran de matar a cualquiera que se atreviera a enfrentarse a Lady Satsuki, aún no lo había hecho. Normalmente dejaba esas tareas a Gamagori o Lady Satsuki. Tragando saliva nerviosamente al notar la mirada de Ichigo, se armó de valor y pensó, no hay razón para tener miedo. Lady Satsuki cree en mí, así que no puedo perder. Strawberry solo intenta asustarme. Como si un imbécil mimado con una beca completa para la Academia Onouji pudiera haber luchado en una batalla real. Su pelea contra Lady Satsuki no fue más que una casualidad. Buen intento, fresa, gruñó Nonon. Pero no creas que caeré en tu engaño. De vuelta en el suelo, Ichigo miró fijamente al Nonon que flotaba y dejó escapar un bufido molesto. Maldita sea, estuve cerca. Oye Mugetsu, ¿tienes alguna idea de qué hacer? Ah. Mugetsu lo miró fijamente. ¿Qué te hace pensar que sé cómo vencerla? Estoy tan desconcertado como tú. Ichigo puso los ojos en blanco. Tiene que haber algo que pueda hacer. ¿No puedes volar o algo así? ¿No crees que volaría si pudiera? Preguntó Mugetsu con sarcasmo, abriendo primero los ojos y luego entrecerrándolos. Tengo una idea, pero necesito un minuto para desarrollarla. No creo tener un minuto. Ichigo vio cómo los voces en la espalda de Nonon se cargaban con una luz rosa. Apretando la empuñadura de Tournesol con ambas manos, se preparó para lo que venía. Intenta esquivar esto. El cuerpo de Nonon retrocedió cuando 2 rayos de sonido con forma de corazón explotaron desde sus woofers. Simón y regalía. Asalto grave. ¿Qué demonios? Ichigo levantó a Tournesol y logró bloquear uno de los rayos, pero no estaba preparado para que el segundo atravesara sus defensas y lo golpeara de lleno en el pecho. Mientras su cuerpo era empujado hacia atrás por el suelo, intentó desesperadamente detener el ataque hasta que explotó a su alrededor. Desde donde flotaba, Nonon sonrió con sorna al observar las nubes de humo y polvo que se elevaban. Ichigo no habría podido sobrevivir a ese ataque sin sufrir algún daño. Flotando cerca del suelo, comenzó a revisar los escombros. Necesitaba encontrar el cuerpo inconsciente de Ichigo para poder arrancarle el kamui. Ver su cuerpo desnudo después fue simplemente un extra. ¿Dónde está ese maldito fresa? Gruñó después de casi un minuto. No encontraba ni rastro de Ichigo ni de su kamui, lo que significaba que o lo había hecho pedazos, lo cual era terrible, o había fallado, lo cual era aún peor. Apretando los dientes y escupiendo, decidió sacar a Ichigo con humo. ¿Así que quieres esconderte como un cobarde, eh? Bien. Veamos cómo te las arreglas con esto. Simón y regalía. Moderato a Saulos. Los 2 voces en la espalda de Nonon se dividieron en 4 secciones cada uno mientras una luz rosa y morada comenzaba a intensificarse desde adentro. A medida que la luz se hacía más brillante, hasta el punto de que el área circundante se cubría de tonos rosados, Nonon levantó un dedo y rió. Esquiva esto. En una explosión conmocionante acentuada por las ondas de choque expansivas de los woofers, 8 rayos en forma de corazón en miniatura giraron en espiral por el aire y golpearon los escombros y desechos con suficiente energía para hacer estallar el concreto y enviar grietas que irradiaron hacia afuera desde el punto de impacto. Demasiado fácil, Nonon suspiró y se encogió de hombros. Parecía que Fresa solo hablaba y no hacía nada. Después de esa pequeña demostración de velocidad de ayer, pensó que opondría más resistencia. Lady Satsuki le había advertido sobre su poder, pero Nonon no había visto nada que indicara que fuera tan fuerte como Satsuki decía. Un momento, si él no era tan fuerte como ella creía, ¿significaba que Satsuki tampoco lo era? Nonon negó rápidamente con la cabeza para no pensar en eso. Satsuki era la mejor persona del mundo. Esos pensamientos eran un insulto para su mejor amiga y líder.
Bueno, Nonon se acercó al suelo y empezó a buscar a Ichigo. Aunque estuviera escondido, era imposible que pudiera evitar su asalto moderato. ¿Eh? Nonon observó varias rocas pequeñas que parecían vibrar y moverse solas. Al inclinarse para observar más de cerca, casi salió despedida por los aires cuando algo salió disparado del suelo y se elevó por encima de ella. ¿Qué carajo fue eso? Miró hacia arriba y gruñó. Ichigo flotaba en el aire sobre ella, pero su apariencia era diferente. Mientras que Mugetsu solía parecer una armadura, su nueva apariencia era mucho más metálica y elegante. Los pies y la parte inferior de las piernas de Ichigo se habían transformado en motores a reacción que emitían suficiente fuerza para mantenerlo flotando perezosamente en el aire. Los ojos de Mugetsu, que normalmente sobresalían por encima de sus hombros, se extendieron hacia atrás y hacia los lados, adoptando la forma de alas de propulsión. Por último, mientras que el rostro de Ichigo solía estar descubierto por el estado transformado de Mugetsu, partes de su armadura blanca ahora le cubrían la nariz y las mejillas. Mugetsu Gutf, Ichigo sonrió al atónito Nonon, ¿qué decías sobre que los cielos eran tu reino? Nonon no dijo nada mientras su expresión se ensombrecía considerablemente. Apretando los dientes, su cuerpo se tensó antes de lanzarse hacia Ichigo mientras gritaba, bastardo de pelo naranja. El cielo es mi mundo. Te voy a dar una paliza por burlarte de mí. El veneno en la voz de Nonon sorprendió a Ichigo, pero no lo detuvo mucho. Mientras ella acortaba rápidamente la distancia entre ellos, Ichigo giró su cuerpo y voló lejos de ella, moviéndose torpemente mientras se acostumbraba a volar. Muere, fresa. Gritó Nonon y apuntó sus propulsores inferiores a Ichigo antes de liberar una ráfaga de misiles. Mientras maniobraba alrededor de un misil, Ichigo chasqueó la lengua. ¿Cuál es su problema? Es algo que nunca entenderás, Ichigo, debido a la nueva posición de los ojos de Mugetsu, Ichigo no pudo hacer contacto visual, pero eso no le impidió responder. ¿Y tú lo haces? Por supuesto, respondió Mugetsu con naturalidad, conozco muy bien la mente femenina y puedo decirte que tu oponente nunca peleó con alguien capaz de volar. Tu uso de Guf la ha insultado. ¿Qué esperas que haga? ¿Que me rinda y deje que me golpee? Echándose hacia atrás y evitando que un misil con forma de flauta le volara la cabeza, Ichigo decidió pasar a la ofensiva. Apuñaló a Tournesol en la carcasa del misil, gritó mientras se giraba y, con gran esfuerzo, le devolvió el misil a Nonon. ¿Cómo va a funcionar? Nonon tenía una mirada salvaje mientras esquivaba hábilmente el misil que le devolvía y contraatacaba con otra ráfaga de sonido en forma de corazón. Pagarás por eso, cabrón. ¿Tienes un plan? La voz de Mugetsu estaba llena de sarcasmo, porque creo que eso solo empeoró las cosas. Genial, suspiró Ichigo mientras giraba rápidamente antes de elevarse en el cielo. Esto iba a tomar más tiempo del que pensaba. Solo esperaba que Ryuko no se topara con ese hombre hasta que terminara con Nonon. Ryuko realmente odiaba su mal momento. Maldito sea ese bastardo paranoico. Clavó su tijera en la pared, saltó la línea de minas trampa y aterrizó en la relativa seguridad del pasillo. La enorme cantidad de destrucción y los estudiantes desnudos a su izquierda indicaban por qué Tsumugu se había ido, pero Ryuko no era tan estúpida como para seguirlo. Ya había caído en 3 trampas de granadas de carrete, una bomba de aguja y algo con cables trampa láser. No le hacía mucha gracia caer de cabeza en otra trampa. Sacando las últimas agujas que le quedaban del cuerpo, oyó a Senketsu soltar un suspiro de alivio al verlas desaparecer. Gracias, Ryuko, suspiró Senketsu agradecido, había algo especial en esas agujas. Tienes que intentar que no te golpeen más. Sí, Ryuko se agachó y observó al capitán del club, atado y amordazado, forcejeando en el suelo frente a ella. Había algo extraño en su mordaza, pero tardó unos segundos en darse cuenta de qué era. Al darse cuenta, Ryuko abrió mucho los ojos, se dio la vuelta y echó a correr a toda velocidad. En la boca de Kusatao Abami, atado y desnudo, había más de una docena de granadas de carrete, todas conectadas a un temporizador al que le quedaban unos segundos. Maldito sea ese bastardo Mohawk. Aunque las explosiones la ilesaron, la fuerza la lanzó hacia adelante, haciéndola rodar por los pasillos antes de caer de bruces contra el suelo. Con la cara en el suelo y el trasero al aire, Ryuko maldijo y amenazó a Tsumugu, donde quiera que estuviera, antes de plantar las manos en el suelo y levantarse. Al levantarse, Ryuko notó una sombra que se proyectaba contra la pared a su derecha. Al girarse y mirar por la ventana, vio a Tsumugu descendiendo en rapel por la Academia Onouji antes de estrellarse de pie contra la ventana.
Bloqueando su patada cruzándose de brazos, se vio sorprendentemente lanzada hacia atrás contra la puerta del baño que tenía detrás, con la fuerza suficiente para abollarla. Enfadada y humillada por sus constantes trampas, Ryuko se resistió y logró obligar a Tsumugu a retroceder. Gruñó Tsumugu mientras aterrizaba y examinaba a Ryuko. La pelea se estaba volviendo difícil. Esperaba que sus municiones bloqueadoras tuvieran mayor efecto en el Kamui, pero su munición especializada no pareció afectarlo en absoluto. Eso demuestra lo poderosos y peligrosos que son los Kamui. Tsumugu, con la mano sutil tras la espalda, buscó su arma de emergencia y ganó tiempo. Pensé que mis municiones bloqueadoras ya habrían inutilizado a tu Kamui. Impresionante. Como si me importara lo que digas. Ryuko apuntó con su tijera a Tsumugu, enfadada. Estaba cansada de jugar con este hombre y tenía un montón de preguntas que hacerle. Te voy a dar una paliza y luego averiguaré por qué vas tras Senketsu. ¿De verdad? Bueno, entonces déjame darte 2 datos útiles. Al diablo con eso. Ryuko corrió hacia adelante, interrumpiendo el discurso de Tsumugu y blandiendo su espada tijera por los aires. Girando para esquivar el golpe, Tsumugu presionó la palma de la mano contra la espalda de Ryuko antes de saltar y correr hacia una habitación. Al oír un leve pitido, Ryuko miró por encima del hombro y vio un alfiletero de plástico explosivo pegado a su espalda con casi 3 docenas de balas de interferencia adentro. ¿Qué? La bomba explotó antes de que Ryuko pudiera terminar. La explosión hizo estallar las ventanas de todo el pasillo, y Ryuko salió volando por los aires antes de impactar con fuerza contra la pared del otro lado del edificio. Maldito sea ese tipo, Ryuko comenzó a liberarse débilmente, solo para que la voz de Senketsu la detuviera. Lo siento Ryuko, pero estoy en mi límite. Vas a tener que continuar por tu cuenta. En un destello de estrellas y luz, Senketsu recuperó su uniforme habitual, lo que provocó un grito de Senketsu. De Ryuko. Antes de que pudiera decir nada más, Tsumugu se abalanzó sobre ella y la aplastó contra la pared con el pie. 1. No me gusta que me interrumpan, continuó Tsumugu desde donde Ryuko lo había interrumpido con tanta rudeza. Apuntándola con su ametralladora, movió la muñeca hacia un lado, indicándole lo que quería que hiciera. 2. Matarte sería un desperdicio de vida sin sentido. Has dado una lucha admirable, pero solo tienes que entregar tu Kamui y no tendré que hacerte más daño. Ryuko escupió un chorro de sangre y miró a Tsumugu. Que te jodan. Tsumugu no se inmutó ante la mirada de Ryuko. Con el poder de tu Kamui sellado, estás completamente indefenso. Ahora, quítate la ropa. No me hagas pedírselo 2 veces. No te tengo miedo, pervertido. Ryuko mantuvo a Tsumugu mirando su rostro mientras su mano se arrastraba por el suelo hacia una de las agujas que se habían caído cuando Senketsu fue obligado a salir de su estado transformado. Apuesto a que en cualquier momento Ichigo o Ururu llegarán y te patearán el trasero. Una patada en el estómago obligó a Ryuko a toser con fuerza antes de que Tsumugu la golpeara en un lado de la cara con su ametralladora. Poco probable. Ichigo Kurosaki está luchando contra uno de los principales lugartenientes de Satsuki Kiryuin. Él tiene la ventaja, pero no podrá ayudarte hasta mucho después de que haya destruido tu Kamui. En cuanto a Ururu, no tengo ni idea de quién es ni me importa. Tu Kamui es una amenaza para el mundo y me aseguraré de que nunca se convierta en un peligro para nadie. Ahora quítate la ropa. Tú, bastardo, Ryuko logró decir con voz ahogada. Desafiante hasta el final. Tsumugu metió la mano en el bolsillo de su chaleco militar y sacó un cigarrillo. Lo encendió y le dio una larga calada. Déjame darte 2 últimos datos útiles. 1. Hay una mujer que piensa como tú. Ella también cree que los humanos y la ropa pueden convivir en paz. Aunque la ropa la traicionó, aún se aferra a sus ideales, pero nunca ha sido la misma desde que casi fue devorada por ella. Oye voces en su cabeza y es mucho más distante. 2. El camino que has elegido es idéntico al de ella. Si sigues creyendo tontamente que tu Kamui es tu amigo, morirás. No quiero verte morir. Así que te pediré cortésmente una última vez. Por favor, quítate el Kamui. No hay necesidad de que mueras de una muerte cruel e inútil a manos de la ropa. No tengo idea de qué estás hablando. Los dedos de Ryuko se cerraron alrededor de la aguja antes de inclinarse hacia adelante y clavársela en la pierna de Tsumugu, pero no dejaré que te lleves a Senketsu. Impresionante, Tsumugu miró la aguja atascada en su muslo y, con un movimiento rápido, la sacó acompañada de un pequeño chorro de sangre, pero inútil. Soy humano y, por lo tanto, inmune a los efectos de las balas de interferencia.
Sal de aquí, Ryuko. La voz de Senketsu era débil y parecía que estaba haciendo todo lo posible por mantenerse despierto. Es a mí a quien persigue, así que sal de aquí. Lo detendré para que puedas escapar. La forma de Senketsu casi pareció burbujear antes de desprenderse del cuerpo de Ryuko y flotar frente a ella con los brazos extendidos en señal de protección. Tsumugu interpretó esto como un intento de escape del Kamui y le disparó varias veces, inmovilizando a Senketsu contra el suelo. Cargando una bala especial en su ametralladora de coser, Tsumugu estaba a punto de rematar a Senketsu cuando una voz silenciosa habló a sus espaldas. Por favor, no dispares esa bala, aconsejó Ururu con calma, presionando la espalda de Tsumugu, aturdiéndolo, ya que no había percibido su presencia hasta que ella habló. Girándola, la miró fijamente a los ojos azules mientras ella terminaba. Si lo haces, me veré obligado a matarte. Estarás muerto antes de que la bala salga de la recámara. A pesar de la cantidad de poder que podía sentir emanando de Ururu y la amenaza de muerte, Tsumugu mantuvo la calma. Esto no es de tu incumbencia. Retrocede y permíteme terminar mi tarea. Ururu inclinó la cabeza hacia un lado, un gesto que Tsumugu solo había visto en otra persona antes, y respondió. Ryuko es mi amiga. No puedo permitir que lastimes más a mi amiga. Si continúas haciéndolo, me veré obligado a detenerte. Así es. Mako Mankansoku se interpuso entre Ryuko y Tsumugu mientras este último estaba distraído y levantó a Senketsu del suelo. Sosteniendo al Kamui con ternura contra su pecho, obligándolo a sonrojarse donde debería estar su rostro, anunció. Este uniforme es la única prenda que tiene Ryuko y mira qué maltratado está. He intentado que Ryuko se ponga algo de mi ropa vieja, pero le queda demasiado grande de pecho, qué lástima. ¿Sabes lo que se siente tener solo un conjunto de ropa? No, respondió Tsumugu sin rodeos, apartando la mirada de Ururu el tiempo suficiente para preguntar. ¿Y quién eres tú exactamente? Soy Mako Mankansoku. El apellido hizo que los ojos de Tsumugu se abrieran de par en par casi imperceptiblemente. ¿Sabías que a Ryuko le encanta este uniforme más que a nada en el mundo? De hecho, lo único que podría importarle más es Ichigo, pero no puedes decírselo porque es un súper secreto por ahora. Mientras Mako se llevaba un dedo a los labios, como señal universal de guardar un secreto, Ryuko empezó a balbucear sin control. Siempre le susurra cuando cree que nadie la ve. Y no es la única. A veces pillo a Ichigo y Ryuko conversando sin ningún sentido con sus uniformes. A toda mi familia le da escalofríos cuando viene de visita. Quitarles la ropa es como quitarles a un buen amigo. Este uniforme es amigo de Ryuko, así que, por favor, señor, déjela en paz. Hubo una parte del discurso de Mako que llamó la atención de Tsumugu. Bajó su ametralladora, se acercó un paso y le preguntó. ¿Qué dijiste sobre susurrar? ¿Ah? Mako parpadeó con aire de búho antes de responder. Así es. Ichigo y Ryuko hablan con sus uniformes escolares, casi como si pudieran oír una voz o algo así. Bastante espeluznante, ¿verdad? Tsumugu no se molestó en responderle a Mako. Enfundó su ametralladora, lo que hizo que Ururu bajara el brazo, se acercó a Ryuko y le preguntó. ¿Tu Kamui te habla? Incluso en su estado golpeado y magullado, Ryuko asintió y respondió. Ese sí. Ya veo, Tsumugu gruñó y recordó la última década. Si Ryuko Mato y Ichigo Kurosaki podían hablar con su Kamui, ¿no significaría eso que no eran los únicos? Tsumugu negó con la cabeza para aclararse la mente y se metió las manos en los bolsillos. Veo que no podré arrebatarte tu Kamui, Matoi, no con esa chica aquí. Señaló a Ururu por encima del hombro. Así que me retiraré por ahora, pero no te confíes. Volveré por tu Kamui algún día. Puedes contar con ello. Hasta entonces, con un movimiento de muñeca, Tsumugu dejó caer una granada de humo. Rebotó en el suelo una vez antes de explotar en una nube de humo rosa y azul que pronto se disipó, revelando que Tsumugu había desaparecido. Ryuko no tardó en preguntarse qué había pasado antes de caer inconsciente. Lo último que oyó fue a Mako llamándola. Supongo que es hora de felicitarlos. Tsumugu miró a Ikuro antes de permitirle encender su cigarrillo. ¿Significa que estamos a mano? Tsumugu negó con la cabeza. Eso no es suficiente. Es más que suficiente. Aikuro se reclinó y miró al cielo. Además, sabes que prefiero que las chicas estén en deuda conmigo. Es cierto, sonrió Tsumugu suavemente antes de que su expresión se endureciera. Hay algo que creo que deberías saber. Aikuro miró a su amigo mientras Tsumugu continuaba. Cuando logré acorralar a Matoi, no se rindió. Ni una sola vez. Estaba más que dispuesta a morir junto con su Kamui antes que permitirme destruirlo.
Cuando la miré a los ojos, no pude evitar ver a Kinoe en su lugar. ¿Kinoe, eh? Aikuro se pasó una mano por el pelo. Kinoe llevaba un tiempo ausente en una misión secreta para Playa Nudista. Destruir varias fábricas y edificios de Revox en Europa. Deja de hablar como si estuviera muerta. Sabes que se va a enfadar cuando se entere de lo que dijiste. ¿Quién se lo va a decir? ¿Tú? Se burló Tsumugu al ver la expresión inocente de Aikuro. Déjame darte 2 datos útiles. 1. Le daré a Matoi una sola oportunidad para demostrarme que me equivoco con su Kamui. Pero si las cosas empiezan a salir mal, puedes estar seguro de que volveré para arrancársela. 2. Si algo le pasa al hijo de Masaki bajo tu supervisión, haré que te arrepientas. No te enojes tanto. Aikuro desestimó la amenaza de Tsumugu con un gesto de la mano. Si eso sucede, tendrás que hacer fila porque Ishin será el primero en atacarme. Cuando se enoja, Ishin me asusta más que Radio Kiryuin y el gran modisto juntos. Lo que dijo Aikuro le recordó a Tsumugu algo que había visto antes. Vi a una chica rondando por Matoi. Ah, ¿estás hablando de Mako Mankansoku? No, Tsumugu negó con la cabeza. Otra chica. Se llama Ururu, pero hay algo terriblemente familiar en ella. Pudo acercarse sigilosamente sin ser detectada. Solo supe que estaba allí porque anunció su presencia. ¿Quién es? No lo sé. Aikuro hizo una pausa pensativa mientras pensaba en la última estudiante transferida. Ella apareció hace unos días como estudiante transferida de la ciudad de Karakura. Los ojos de Tsumugu se abrieron de par en par. ¿El lugar de Ishin? ¿Qué está tramando? No lo sé, dijo Aikuro encogiéndose de hombros. Ese hombre tiene más secretos de los que tú y yo podríamos contar, pero estoy seguro de que tenía una razón para ello. Siempre parece saber lo que hace. Tsumugu gruñó antes de acelerar el motor de su motocicleta y alejarse. Necesitaba regresar a Osaka e informar sobre lo que había descubierto en la Academia Onouji. Aunque el cuartel general técnicamente no avalaba su misión, Tsumugu estaba seguro de que lo perdonarían por lo que descubrió en la Academia Onouji. El hecho de que Ichigo Kurosaki tuviera un Kamui fue una grata sorpresa. Playa Nudista no podía permitirse que lo tomaran por sorpresa cuando las fibras vitales actuaron. Mientras conducía por la autopista, Tsumugu cogió su celular y marcó un número con una sola mano. Se lo acercó al oído y esperó a que dejara de sonar y una voz cansada respondiera antes de decir: sí. Soy yo. Tengo algo interesante que contarte. Cuentos de Kamui 3. Una pregunta de hace 20 años. ¿Qué tienes en mente, Ishin? Preguntó Radio Kiryuin desconcertado. Ishin Kurosaki se cruzó de brazos y frunció los labios. La pregunta que tenía en la punta de la lengua era una que llevaba casi 20 años planteándose. Tenía muchas ganas de preguntar, pero al mismo tiempo disfrutaba de la sensación de asombro y sorpresa ante la posible respuesta. Si hacía la pregunta y la respuesta no lo satisfacía, se sentiría profundamente decepcionado. Aún así, ansiaba saber la respuesta. Desde que te conocí, me he preguntado algo. Ishin se reclinó y cruzó las piernas. ¿Por qué tu cabello brilla con los colores del arco iris? Ah, eso. Radio no pareció sorprenderse demasiado por la pregunta. Recostándose, con una sonrisa en su rostro, rió entre dientes y dijo: no eres la primera en preguntar, pero serás la primera en sobrevivir. ¿Sabes por qué? Ishin se rió nerviosamente. ¿Porque soy un tonto adorable? No exactamente. Radio chasqueó los dedos y Nuyarime apareció al lado de Ishin con varias botellas de tinte para el cabello con infusión de fibra vital en sus manos. No vas a morir porque el director también quiere que tengas el pelo arcoíris. Dijo Nui alegremente mientras intentaba atar a Ishin. Cuando el hombre esquivó su ataque, frunció el ceño. Quieto, por favor. Aléjate de mí. Ishin corrió hacia la ventana más cercana de la oficina de radio. Sabía que podría sobrevivir a una caída desde tal altura, y aunque no pudiera, morir como él mismo era mejor que la alternativa. Cuando su cuerpo se estrelló contra el cristal y empezó a caer, Ishin sintió una mano que lo agarraba por la espalda de la camisa. No pensabas dejarme, ¿verdad, Ishin? Radio tenía una expresión de decepción fingida. Mientras lo arrastraba de vuelta a su oficina, los gritos de dolor y vergüenza de Ishin se oían por toda la ciudad.